Hola, la clase de hoy tratará sobre el tema almacenamiento. También pueden acceder a un video sobre almacenamiento que van a encontrar en el canal. ¿Qué veremos hoy? Almacenar datos. ¿Dónde los almacenamos? ¿Por qué es importante almacenar datos? Cuando nosotros trabajamos con la memoria y con el procesador principal, estamos trabajando con el hardware principal, sabemos que esa memoria es volátil, que se apagará en el momento que se apague la computadora. No habrá más nada dentro. Entonces necesitamos resguardar en un lugar permanente para que estén disponibles para la próxima vez que necesitemos trabajar con esos datos, cuando tengamos que cargar el programa, tengamos en algún lugar todo lo que necesitemos. Estos medios de almacenamiento también nos dan seguridad y hay que ver cómo evaluaremos los costos de los mismos. ¿Qué es lo que voy a estar guardando? Y voy a estar guardando archivos, sean estos archivos de programa, es decir, el código del programa, de las tareas que voy a hacer, o bien los datos, que los datos van a ser lo que uso en cada programa. ¿Dónde lo voy a estar guardando? Bueno, aquí es donde viene que hablaremos de los periféricos de almacenamiento, sea un pendrive, sea un disco, sea un disquete para los que son tradicionales, viejos, sea un CD, o vamos a encontrar muchos medios en los cuales podemos almacenar. Pero muchos lugares de almacenamiento no son precisamente un medio físico, o al menos que nosotros lo veamos. Estamos hablando del almacenamiento, que muchos lo conocen y están acostumbrados, a veces sin saberlo, que está en la nube. Es decir, cuando yo guardo todos esos datos en algún lugar que es ajeno a mi equipo y al cual puedo recurrir a través de Internet. También hay veces que recurro no solamente a los datos, sino a los programas, o recurro a otros respaldos que voy a necesitar para operar. Por eso también vamos a hablar de cuáles son los servicios a los cuales accedemos a través de Internet, que es donde están guardados también nuestros datos. Vayamos recordando que lo que sabemos hasta ahora es que trabajamos con la memoria principal y el procesador. Ese era el hardware principal. Que lo que hacía ese hardware principal era operar con los datos. En un programa le decía las instrucciones que había que obedecer al procesador. El procesador, en función de eso, buscaba cuáles podrían llegar a ser los archivos de programas que necesite, los archivos de datos que necesite, y los tenía que traer. Esa era la memoria principal, RAM, que jugaba con el procesador. O sea, el procesador le pedía la RAM, le traía, le mandaba porque es rápida la RAM. Pero, ¿qué es lo que pasaba con esa memoria tan rápida? Y que necesitaba consultar esos datos en algún lado. ¿Dónde necesitaba consultarlos? Y necesitaba consultarlos en algún lugar que sea una memoria permanente. Guardar en forma permanente todos esos archivos, datos, programas que necesito, porque sé que no se va a perder. O sea, mientras trabaja el procesador que usa, la memoria primaria, la memoria RAM, cuando necesita buscar los datos en algún lugar, va a ir al almacenamiento permanente que es el periférico. Por eso distinguimos. Primaria es el hardware principal, es lo que usamos mientras trabaja el procesador. Pero hoy vamos a hablar de secundaria, de los periféricos de almacenamiento y algunos otros almacenamientos que podemos tener, pero que son de carácter permanente. Es decir, que aun cuando se apague la computadora, van a seguir estando.
Este almacenamiento, que es el secundario, se diferencia del primario porque el primario trabaja nada más que con el procesador. Es una memoria más rápida, sí, el procesador necesita velocidad, pero se borra, pero se borra. Entonces necesitamos un almacenamiento secundario, porque es secundario, es auxiliar de la memoria principal. Que tenga mayor capacidad porque voy a ir guardando todo, y no me importa si el acceso es un poco más lento. ¿Por qué? Porque voy a poder recurrir a él para traer los datos a la memoria principal y así poder seguir operando. Acá ustedes pueden ver algunos de los almacenamientos que seguramente habrán utilizado algunos de ustedes, otros que ya son más jóvenes, probablemente no se acuerden mucho del CD, probablemente hayan usado siempre o una memoria tipo pendrive, o memorias tipo micro SD, o memorias tipo algunas que son muy chiquititas. También habrán usado el disco duro. El disco duro siempre va a estar en una computadora, va a estar en una notebook y en algunos de los elementos más pequeños de la informática, como puede llegar a ser un celular, que puede tener una memoria de almacenamiento, la tiene, una memoria primaria y una memoria secundaria. Lo que pasa que en los celulares, por la necesidad que hay de guardar datos en muy pequeño espacio, esas memorias son más chicas. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros tenemos que conservar la información y no la vamos a usar en forma cotidiana, lo podemos hacer en algún almacenamiento de tipo externo. Ahora, cuando esa memoria la vamos a estar usando permanentemente, seguramente lo hagamos en un periférico de almacenamiento muy chiquito. Van a encontrar en el canal algún video adicional como para poder trabajar en ciertos temas en forma específica. Lo recomiendo. Siempre van a encontrar mayor información. Vamos a ver cuáles son las características generales que nos permite trabajar con esos almacenamientos, que son reutilizables, tienen mucha capacidad de almacenamiento, no son volátiles, es permanente y que son mucho más económicos que la memoria RAM. Las características técnicas tienen que ver con el aspecto de cuánto almacena. ¿Y en qué está medido ese cuánto? En byte. Entonces hablo de almacenamientos de gigabyte, de megabyte, y ya kbyte dejó de existir prácticamente, porque todos los almacenamientos están tendiendo a una mayor capacidad. También es importante, muy importante, el acceso y conectividad que tengan. No es lo mismo tener un disco rígido que yo lo pueda conectar externamente con USB a que lo tenga con alguna forma de, algún otro tipo de conexión que a lo mejor no es tan fácil de acceder. Pero esto tiene que ver también con el tiempo que yo tardo en acceder a los datos. Seguramente más de uno de ustedes habrá tenido que bajar alguna película, habrá tenido que cargar una película que tenía un amigo en su PC, y esto era importante tener un buen almacenamiento rápido, porque tenía mucha velocidad, poca velocidad de transferencia y tenía mucho apuro por tener el archivo transferido. Entonces, la velocidad de transferencia también es un dato muy importante. ¿Cómo clasifico los distintos periféricos de almacenamiento secundario? Bueno, los discos no son trasladables, tienen más capacidad, es un disco rígido, está dentro de la computadora. Son mucho más, digamos, grandes, luminosos. En cambio, los transportables son más cómodos. Un pendrive lo tengo en el bolsillo, en el llavero. También, históricamente, fueron evolucionando. Por eso hablamos de los físicos históricos, ya pasados de moda, los magnéticos, que también son ya bastante obsoletos, puede haber algunos, pero hoy ya estamos trabajando casi todos con tecnologías ópticas. ¿Sí? Están vigentes
y fueron superados por los electrónicos. Hoy, todo lo que ustedes poseen en su celular es almacenamiento electrónico. Mucho más reducido, se graba en un chip, son pequeñas placas que almacenan. En cambio, los ópticos tenían que ver con los CD, con algún otro tipo de almacenamiento. Y los magnéticos pueden ser un disquete, pueden ser tipos que ya los pueden ver muy poco. Estos son los históricos, se los muestro por curiosidad casi. ¿Sí? La tarjeta perforada, la cinta perforada, eran así, físicos, sí, eran físicos. Es decir, que cada perforación en una tarjeta demostraba un medios que sirven para llevar, que antes eran los disquetes, ahora se convirtieron en elementos más rápidos, más prácticos, más accesibles. En principio están estos medios de almacenamiento, algunos todavía pueden tener, usarlo para bajar datos, pero tampoco. Ya fueron reemplazados por los electrónicos y algún magnético que todavía está. Son los pendrive, los SD card, que los tienen en el celular a veces como memoria adicional, y los discos rígidos. ¿Sí? Tienen muy buena capacidad, son fáciles de conectar y tienen una buena velocidad de trabajo. En este caso, por ejemplo, yo puedo usar mi computadora con un celular y ese celular ser posible de utilizarlo como un almacenamiento. ¿Puedo guardar datos de la computadora en el celular? Sí, los puedo guardar, simplemente necesito un cable que conecte el USB que está en la computadora con el USB que tienen en el celular. Esos cables son muy accesibles y por lo tanto fácil de hacer. También puede haber otros dispositivos que me van a permitir tener buenas velocidades y guardar externamente. Son, por ejemplo, pendrive muy grandes o discos externos, lo mismo. Y esto tiene que ver con qué velocidad yo necesito acceder al archivo. ¿De qué forma quiero bajarlo? Ustedes, cuando hablan de velocidad de transmisión, hablan de megabits por segundo. Como para que lo entiendan, los dispositivos tienen esa velocidad de transmisión, pero ustedes también la ven en Internet. Seguramente muchos de ustedes protestan contra Internet porque es lento, porque bajo un archivo y tarda mucho, porque quiero descargar y le dice 40 minutos, 39 minutos. Bueno, eso tiene que ver con la velocidad a la cual está transmitiendo datos. Esa velocidad tiene que ver con lo que yo puedo llamar el tiempo que tarda en bajar el dato desde la nube hasta mi PC. Se mide en megabits por segundo. Y si ustedes quieren ver la velocidad que tienen en Internet, que ya lo vamos a ver cuando veamos Internet, pueden buscar cualquier test de velocidad y les va a decir a cuánto está bajando y a cuánto está subiendo esa información. Pero hablando de velocidad, yo puedo estar teniendo velocidad también en mi notebook, puedo tenerla en mi celular, con el dispositivo que me estoy conectando. Esa velocidad que yo les decía, aplicable para explicárselo, que estaba en Internet, es una velocidad que yo también tengo desde el pendrive, un pequeño pendrive, acá, fíjense, este chiquito, tiene 64 GB, mucho. Para bajar esos 64 GB a mi computadora, puedo tardar mucho. Va a depender de la velocidad que tenga el pendrive y de la velocidad que tenga el USB que está en su computadora. Las dos cuestiones son importantes. También es importante la compatibilidad que yo tenga. ¿Y qué quiere decir esto de compatibilidad? Y ustedes, si tienen, vamos a suponer, un pendrive, tuviera otro tipo de conexión que no fuera USB, y en el teléfono, en la notebook, en la PC, tienen exclusivamente un USB, no van a poder descargarlo. Ah, no, porque el enchufe no anda. No, no solamente el enchufe. No anda
la conectividad, porque son dos normas distintas. ¿Hay adaptadores que me permiten cambiar esa compatibilidad? Sí, hay adaptadores. Pero lo que hago normalmente es comprar un USB porque lo conecto directamente a la computadora. Ahora, ¿todos los USB son iguales? No. Hay diferentes medidas de USB. Por ejemplo, el primer USB 1.0 transmitía hasta 1,5 megabits por segundo. Estos son utilizados más que nada para los teclados que no necesitan gran velocidad, los mouse, las webcam. Ahora, si yo quiero más velocidad, necesito, por ejemplo, una norma USB 1.1. Estos transmitían hasta 12 megabits por segundo. Es 1,5 megabytes, es una conversión. No se hagan mucha historia por esa conversión. Después salió el USB 2.0, que transmite hasta 480 megabits por segundo. Ahora bien, esos USB 2.0 todavía siguen existiendo y por ahí si ustedes encuentran un USB en oferta que vale muy poco y tiene la capacidad que otro USB que vale mucho, fíjense, porque seguramente es norma vieja, norma USB 2.0. Los USB 3.0 tienen muchísima más velocidad. Hablamos de 4,8 gigabits por segundo. O sea, es 10 veces más que el USB 2.0. No, la velocidad de transmisión, más que nada para tener una idea de cuál es la diferencia entre uno y otro. El 3.1 es el super velocidad, puede transmitir hasta 10 gigabits. Y USB 3.2 hasta 20 gigabits. O sea, borremos y pasemos en blanco. Si yo tengo un USB 2.0, voy a tener una velocidad. Con un 3.0 voy a tener 10 veces esa velocidad. Con un 3.1 voy a tener muchísima más velocidad, el doble del 3.0. Y con el 3.2 voy a tener el doble del anterior. ¿Y cómo sé? Y lo sé cuando lo compro en la cajita. Ahí me dice qué versión de USB es. ¿Y eso es todo? No. Mi computadora tiene que tener un puerto que también sea USB 3.0, USB 3.1, 3.2. Entonces tengo que ver qué puerto tengo en la computadora para poder aceptar esa velocidad, porque puede ser que transmita mucha velocidad, pero en la computadora transmite a poca y bueno, se atoran todos los bytes a la entrada y van entrando de a poquito. Es como que el USB Drive me permite tener una puerta ancha. Y resulta que en la computadora tengo una angostita. Y bueno, se va a formar un embotellamiento que van a entrar todos, pero más lento. Todo transmite a la velocidad menor. ¿Sí? Aclarado esto, vamos a ver ahora los conectores que pueden tener esos USB. Ustedes seguramente van a conocer más que nada los conectores tradicionales que tienen, que es ese USB chiquitito que se llama micro C, el USB, a ver, vamos a verlo acá, el tipo C, que es el 3.0 y 3.1, ya no viene en 2.0, el tipo B que tiene, ¿en dónde? El tipo B está en la impresora, ¿sí? Puede haber tipo B 1.0, 2.0, o puede haber tipo B 3.0. ¿Y en qué me doy cuenta? En el conector de la impresora, ahí me voy a dar cuenta y voy a tener que utilizar el cable que corresponde. Impresoras, escáner, cualquier otro tipo de periférico pueden tener ese conector. Estoy hablando de conector. Después está el mini, el micro, y ustedes en este momento pueden trabajar con cualquiera de esos conectores. Hay algunos que comercialmente se han vuelto mucho más difundidos. ¿Sí? El tipo C es el más difundido en este momento, y después el tipo tradicional, el tipo A que usan para conectar a la computadora. ¿Qué pasa con los discos rígidos? ¿Qué pasa con los discos rígidos en las placas madres? Los discos rígidos en las placas madre no podrían tener la conexión USB porque a pesar de ser muy rápidos, aún son lentos
para otros tipos de conexión, de conectividad que hay. Por eso en los discos rígidos yo voy a tener conectividad IDE, una norma IDE, es un cable más bien ancho, que tiene 40 pines, 40 hilos muy pequeños, y que vamos a tenerlo con un protocolo determinado dentro de la computadora y que tiene que aceptarlo la placa madre. O sea, la placa madre tendría que tener una conexión IDE. Sigue existiendo la conexión IDE. En máquinas medio veteranas está la conexión IDE. Pero la conexión IDE fue reemplazada por la PCI. Y la SCSI, esa palabra se pronuncia SCSI. Bueno, es de alto rendimiento, tiene mucha fiabilidad, es decir, que hay una alta seguridad, funcionan muy rápido los dispositivos SCSI, son muy caros y se utilizan en servidores de alto rendimiento. Aunque muchos de esos servidores están siendo reemplazados por una nueva norma que también está reemplazando la PCI, que es la SATA. La SATA es la que seguramente tendrán en muchos equipos hoy y tiene que ver con la velocidad que alcanza. Es una velocidad muy superior a todas las normas anteriores. No obstante, por ser una conectividad más cara, hay muchos equipos medios viejos o de bajo rango que pueden tener conexión PCI, inclusive hasta IDE, pero IDE ya pasamos muchos años. La SATA me permite conectar 8 o 16 discos dentro de una misma PC. ¡Oh, tanto! Sí, tanto. Bueno, veamos qué SATAs hay hoy, porque eso va a ser lo que nos va a importar. Y antes de eso, aclaremos. Por un lado tengo los dispositivos, estos dispositivos que están a la derecha, lo que serían los periféricos de almacenamiento. Y por otro lado tengo la computadora, el celular, el que va a usar ese dispositivo de almacenamiento. ¿Sí? ¿Está claro? Dicho esto, vayamos a ver cómo funciona esto del almacenamiento secundario y qué capacidades puedo llegar a tener. Esto de las capacidades tiene que ver con lo que le van a preguntar seguramente a ustedes en algún momento, y qué capacidad puede tener un almacenamiento secundario. Bueno, dependiendo del almacenamiento del cual estemos hablando, vamos a hablar de 32, 64, 128, 256 GB. Ah, ¿puedo tener un disco de 32 GB? No. En un disco rígido ya hablamos de 256 GB a 1 tera, 2 terabytes. ¿Hay de 10? Sí, hay de 10. Pero la verdad es que no son aprovechables por un sistema común, porque voy a tener una capacidad ociosa y voy a estar pagando mucho. ¿Entre qué los usa? Los usan los servidores, los usan los equipos que tienen que necesitar una alta capacidad de almacenamiento, lo podría usar alguien que guarda fotografías, ¿sí? Estamos hasta ahí. Cuando hablamos de una interfaz USB, estamos hablando de una interfaz de los almacenamientos más chicos. 32 GB, 64 GB, 128, 256 GB. Y normalmente el almacenamiento es externo. Entonces tengo un conector tipo A, un conector tipo C, para ponerlo en el celular. Y voy a tener velocidades que pueden variar de 100 a 300 megabits por segundo. Estos son seguramente algunos de los pendrive que pueden haber tenido. Por ejemplo, en la izquierda azul me está mostrando un pendrive que tiene dos conectores, uno para usar en mi celular y otro para usar en la PC, lo mismo que está más abajo. Y hay múltiples tipos de pendrive, inclusive algunos que se parecen a una tarjeta. ¿Qué pasa con las tarjetas tipo SD? Que tanto me importan porque son las que pongo en mi celular. Las tarjetas de tipo SD tienen distintos tamaños y grosores. ¿Sí? Esos distintos tamaños y grosores
tienen que ver muchas veces con el dispositivo que la voy a usar. Las más grandes, que se llaman SD directamente, se usaban mucho en cámaras fotográficas, en los primeros celulares, en muchas de los primeros periféricos. Luego, estas fueron reemplazadas por las tarjetas mini SD y después por las micro SD. Por eso, cuando ustedes compran una tarjeta micro SD, les viene con un adaptador que es para la tarjeta SD. Ese adaptador lo que permite que si tengo un tipo de dispositivo que necesite de tarjeta SD, lo puedo utilizar igual. Fuera de eso, los tres tipos de tarjetas son similares. Lo único que cambia es el tamaño. ¿Es lo único que cambia? No. El tamaño, pero además cambia la capacidad y la velocidad con la que trabaja. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a tener las más veteranas, eran las SDSC. Después vinieron las HC y después las XC. Las SC almacenan hasta 2 GB de datos. Tienen velocidades asociadas para esos 2 GB. Las SDHC almacenan hasta 32 GB de datos. ¿Y por qué la necesitaría? Porque por ahí tengo una filmadora, o quiero grabar muchos datos en mi celular, o tengo algún dispositivo que necesito grabar hasta 32 GB. Y si necesito grabar más, están las más nuevas, que son las SDXC, Extended Capacity, que almacenan, escuchen bien, hasta 2 terabytes de datos. Normalmente vienen en menos capacidad, porque se imaginan que son bastante poderosas, bastante claras. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad de estas tarjetas? Yo le dije que además había una cuestión que tenía que ver con la velocidad. Bueno, para la velocidad se dispone de otra denominación que la van a encontrar en la tarjeta, que es clase 2, clase 4, clase 6, clase 10. ¿Sí? Las más viejas no dicen la clase. Cuando no diga la clase, es clase 2. Las más nuevas ya tienen clase de acuerdo a la velocidad que tengan para grabar. ¿Y por qué me importa esa velocidad para grabar? Cuando yo tengo un clase 2, voy a grabar fotos, voy a grabar videos en baja resolución y en muy baja resolución. En cambio, para grabar videos HD, voy a necesitar clase 4. Cuando yo estoy grabando a veces un video en HD con mi celular o con una cámara, les puede aparecer guardando video o algún mensaje como un relojito. Eso es porque la velocidad a la cual grabó es más alta que la velocidad que admite esa memoria. Entonces necesito a lo mejor una memoria más alta todavía. Esa memoria más alta la voy a lograr con una clase 6 o la voy a lograr con una clase 10. ¿Sí? Que es para grabar, por ejemplo, Full HD en 1080p, que es la máxima velocidad que graban muchos de los dispositivos que hay. Inclusive puede grabar 4K. Y después hay otros dispositivos que ya son muy superiores, como los UHS clase 1 y UHS clase 3. ¿Sí? Esos datos que yo les estoy pasando aparecen, hay a veces que hay que mirarlos con lupa, en la memoria. Fíjense que acá inclusive les da el dato de cuánto es lo que yo puedo grabar en megabit por segundo. ¿Sí? Las velocidades para video a veces vienen en algunas tarjetas SD que son muy específicas. Por eso ahí tengo videos clase de 94K, que me sirve para grabar a 120 fotogramas por segundo. ¿Qué es 120 fotogramas por segundo? Ustedes pueden recordar que hayan leído que antes las películas
no se grababan como ahora en formato digital, se grababan en una cinta. Y esa cinta estaba formada por pequeños fotogramas que cada uno, al pasar rápido, formaba las imágenes en movimiento. Perfecto. Esta clase la estamos grabando a 30 fotogramas por segundo. Es una calidad media, para una clase está bien, no alcanza. Ahora, si yo quiero grabar con mucha más calidad, o quiero grabar un salto en alta y agarrar fotograma por fotograma, o quiero grabar algo con muchísima calidad, 4K, voy a necesitar hasta 120 fotogramas por segundo. Entonces ahí voy a necesitar una memoria B90. Yo he averiguado algún precio de las B90 y he desistido de comprarla. Bueno, acá ya hablamos de las memorias chiquititas. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero hablar de un disco rígido? Porque necesito un mínimo de 256 GB. Me alcanza para decir, tengo en la computadora los archivos que más necesito, voy guardando, nada de guardar demasiadas fotos. Una foto mide 1 mega, 2 megas, depende de la calidad. Es decir, que en 1 GB podría guardar alrededor de 800 fotos, por poner un promedio. En 1 GB. Yo tengo 256 GB y las fotos se van guardando bastante. Entonces ahí es donde me demanda más. Pero no siendo eso, o una película, 256 GB me va a alcanzar. Por eso muchas tablets o notebooks vienen con discos rígidos de 256 GB. Después viene 512, hay discos de 1 TB. Hoy los más comercializados son de 1 TB. ¿Hay de 512? Sí. Si sale mucho más barato y tiene las mismas características, cómprenlo. ¿Sí? Lo que pasa es que al salir una nueva tecnología como la que soporta 1 TB, voy a tener una baja de precios en las otras tecnologías. Y a veces el nuevo sale a un mejor precio que el anterior. Entonces hay que comparar precios. Un disco rígido, ¿hasta cuánto puede llegar? Yo le digo, los normales 1 o 2 TB. ¿Hay discos de 14 TB? Sí, hay discos de 14 TB. Y debe haber discos de más, a lo mejor. Otra característica que tengo en los discos rígidos es el formato. Es decir, el tamaño físico que va a tener el disco rígido. Los tamaños más comercializados actualmente son de 2,5 y de 3,5. Los de 3,5 ya están medianamente de a poco desapareciendo. ¿Y en qué tiene que ver el tamaño? Y el tamaño tiene que ver con algo físico. ¿Dónde lo voy a poner? Una notebook tiene un tamaño de 2,5. Menos de eso no va a tener como usual. ¿Puede haber de menos de 2,5? Sí, ya he visto que comercialmente hay algunos ofrecimientos, principalmente para tablets o para las notebooks que son ultra finitas, que usan otros formatos que son de 2,5 y de media altura, o sea, son mucho más angostos. Mucho más angostos, no, espesor, tienen un menor espesor. El tipo que se puede manejar en esto son los de tipo mecánico o los de tipo electrónico. Los de tipo mecánico vienen desapareciendo por la afluencia al mercado de los de tipo electrónico y el menor costo asociado a estos. Los de tipo mecánico todavía están existiendo, seguramente si tienen una computadora de más de 2 o 3 años, es casi seguro que viene uno de tipo mecánico, pero tienen algunas desventajas sobre los de tipo electrónico. Ahora la vamos a ver bien con detalle cuáles son esas desventajas que vamos a puntualizar. La conectividad, es decir, el tipo de conexión que viene asociado también con el conector que voy a necesitar, son ATA, IDE, SATA, serial ATA, SCSI y PCI. La mayoría hoy ya son PCI. Todo lo que está viniendo hoy en el mercado son PCI.
Las menciono las anteriores porque si alguien tiene un disco ATA ahí de SATA, es casi muy difícil, lo podría llegar a poner en alguna máquina como un soporte secundario, lo podría poner como un soporte secundario, pero el punto que vamos a ver ahora, que es la velocidad con la que trabaja el dispositivo, lo puede hacer bastante poco práctico, porque esas normas, esas conectividades más veteranas, más viejas, son más lentas. Siempre medido en megabits por segundo, voy a tener velocidades bastante lentas. Acá, en esta imagen, estamos viendo los de tipo mecánico, que están arriba. Van a observar que a lo mejor son más grandes, más sólidos, más pesados. Y dentro de esa carcasa que vemos de chapa, van a encontrar la imagen de arriba a la derecha, que es uno o más discos del tipo óptico que están superpuestos y hay pequeños lectores, pequeños brazos que tienen la capacidad de llegar. En cambio, los de abajo, ahí a la derecha del de abajo ven cómo es por dentro, son pequeños chips electrónicos que tienen almacenamiento en placas. ¿Cuál les parece a ustedes que será más rápido? Lo mecánico que tiene que mover bracitos, correr más rápido que lo mueva, y que tiene que mover elementos mecánicos, o lo electrónico que va derecho. A ver, alguien que conteste en el chat, aunque sea. Mecánico o electrónico, ¿cuál es más rápido? Quiero que me digan el más rápido. Electrónico. Electrónico por mucho. El electrónico. Exactamente, el electrónico por mucha diferencia. El electrónico es mucho más rápido. Los mecánicos tienen mayor capacidad porque son más baratos. Pero las velocidades se miden por la velocidad que rota el disco adentro. Por la velocidad que rota ese disco que ustedes están viendo. Que puede ser de 5.400 revoluciones por minuto, 7.200 revoluciones, 10.000 y 15.000. Esas son las velocidades que había en los discos de tipo mecánico. En cambio, los electrónicos tienen una tecnología de acceso directo, por lo tanto son muchísimo más rápidos. Tienen mayor precio, pero actualmente no es tanto el mayor precio. Bueno, en la Argentina actual parece mucho porque tiene valores altos del dólar, pero un disco de 256 puede andar en alrededor de $100, para dar una idea, y menos también. Tienen mayor vida útil, tienen una mucho mayor velocidad. Y les decía, hoy se está comercializando de 256 en adelante. Inclusive 256 es difícil conseguirlo. Al principio venían de 64 GB, como el que ven ahí, venían de 128, y venían a veces algunos, yo he visto, de 32 GB cuando recién salieron. ¿Qué pasa si consigo uno de esos muy barato, pro, que lo puedo poner? Sí, lo podés poner y va a funcionar. Tiene menor capacidad y seguramente menor velocidad que los más nuevos. O sea, definido el tema de conectividad, que puede ser SAS, SCSI, y de ATA o PATA, hay una nueva norma ahora, los que más vamos a encontrar son los SATA y los PCI. ¿Sí? Los SATA, que tienen 150 megas de transferencia, SATA 1, SATA 2 de 300, SATA 3 de 600. No vi si actualmente hay mayores SATA. Puede ser que hoy ya esté SATA 4. No he visto, no he mirado para actualizarme en ese dato. Si no, los PCI, el PCI Express, que tiene mucha mayor velocidad. Lo que pasa es que necesita una placa que es bastante más cara. Pero hoy ya se puede llegar a introducir en una PC, por ejemplo, para un gamer, un PCI Express, porque va a ser mucho mejor para las actividades que puede llegar a desarrollar. Y entonces hay diferencia que compre un disco SATA o un IDE, y observen que los enchufes son distintos. Arriba, fíjense que está el SATA Hard Drive, el IDE Hard Drive, y tiene uno pequeños pines, el otro tiene un conector de tipo distinto.
Y esos son los conectores que me van a familiarizarlos con la computadora, llevar a conectarlos a la placa madre y que la placa madre pueda conectarse a través de un montón de hilos y cables con la memoria RAM y el procesador. La compatibilidad, hay conversores, pero a veces son caros, otras veces no son prácticos, entonces hay que estar viendo qué compatibilidad puedo tener de uno con otro. Incluso hay compatibilidad con USB, o sea, fíjense arriba a la izquierda, el blanco es para poner en un disco, en ese caso parece un ATA, y conectarlo a una PC o a un celular. Por ejemplo, si yo tengo mucha fotografía, muchos datos, y en el celular no entran, y en un momento quiero mostrar, quiero bajar alguno, bueno, pongo ese conector y me permite leer desde mi celular ese disco rígido. Y aunque sea un disco rígido que no tenga demasiados datos, poco, grande, no importa. Volvemos al tema almacenamiento. Capacidad 256 GB hasta 20 teras, yo diría hoy puede ser. Pero tengan en cuenta que les van a preguntar por ahí cuánto es un disco rígido normal. Y miren, hablemos de 256, hablemos de 20 terabytes como una exageración, de 512 lo más comercializado, 1 terabyte, si me da el bolsillo 2 terabytes. Veamos ahora qué es un RAID o arreglo de discos. ¿En qué casos lo voy a encontrar? Un RAID es una unidad lógica única, o sea, es como que están almacenados los datos en un solo lugar, pero que en realidad es un arreglo de 3, 4, 5 discos. Ahora vemos qué tipos de RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 puedo encontrar. ¿Dónde los puedo encontrar? En una empresa en la cual voy a trabajar. Yo no voy a tener un RAID de discos en mi casa. Pero si van a una empresa y se encuentran que hay un RAID de discos, yo lo que quiero es que sepan de qué se trata. Si les propone, porque tienen mucho almacenamiento en una organización, un RAID de discos, quiero que sepan de qué se trata y de qué manera puedo tener distintos tipos de RAID de discos. Un aspecto fundamental del RAID de disco es que sirve, porque si se me rompe un disco, yo tengo 4, se me rompe uno, no pierdo datos. Y eso en las organizaciones es muy importante. Entonces yo puedo poner un pequeño RAID de disco en un comercio que vive de la computadora, porque si no, no tiene precio, no tiene stock, no sabe nada, y tengo mayor seguridad. Y ya vienen preparados para ese aspecto. Resumiendo, el RAID o arreglo de discos es como si yo tuviera un gran disco, pero en realidad son varios discos que simultáneamente, en una forma que el sistema maneja, guardan toda la información. ¿Sí? Hay de distintos tipos de RAID, 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10. ¿Y esto qué quiere decir? Que si bien yo puedo llegar a tener un RAID de disco, puede llegar a ser de distintos tipos. Por ejemplo, un RAID 0 utiliza discos como uno solo y tiene una cierta forma y es lo mínimo que yo puedo tener. El RAID 1, espejo de disco, usa 2 discos y va teniendo otra copia en otro disco. Sería mucha mala suerte que se me rompan los 2 discos. No. El RAID 5 está distribuido con paridad y en ese caso yo puedo tener varios discos. Entonces se rompe uno, lo puedo sacar y reponer. Y siempre el sistema sigue andando, sigue funcionando. Y los RAID 10 ya es mucho más que eso, porque me permite trabajar prácticamente con un RAID ilimitado de discos. No ilimitado, pero sí muchos discos. ¿Y por qué esto es importante? ¿Cuál es la razón por la cual los RAID de discos son necesarios en grandes organizaciones? Bueno, acá por ejemplo tenemos un RAID de 4 discos que me permite trabajar con 4 discos dentro del RAID. O hay otro ahí de 6 discos. ¿Se imaginan que yo tengo un comercio que tiene venta a través de Internet y al mismo tiempo tiene 3 locales? ¿Qué sé yo? Un Triax, un comercio muy grande o a veces un comercio chico, pero depende del tema
almacenamiento para seguir funcionando. Imagínense un comercio local nomás que maneja todo con la computadora, se le rompe el disco rígido. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, ante la rotura del disco rígido, llamar al técnico y volver al lápiz y el papel. No, pero no tenemos lista de precios porque las actualizamos todas en línea. No podemos acceder a cuánta plata me debe porque se me rompió el disco y no tengo, así que no le puedo cobrar. O sea, paraliza la empresa. Entonces, si yo quiero tener máxima seguridad con un RAID de 4 discos, por ejemplo, se me puede romper un disco. Lo saco y pongo un disco nuevo. El sistema solo repone toda la información. Y lo más importante, mientras saqué ese disco, puedo seguir trabajando. O sea, ni se da cuenta el personal que se interrumpió el acceso a los datos. Buenísimo. Entonces, lo mínimo recomendable para cualquier comercio es tener un RAID de 2 discos, por lo menos. Porque sé que si se me rompe el disco rígido, pierdo todo acceso a la información. Esto con respecto a los RAID de discos, y lo que me interesa que sepan es cuál es un arreglo. ¿Qué es un arreglo de discos? Bueno, ¿qué es eso? Un RAID de discos que me permite tener mayor seguridad. Pero ahora vamos a un tema que es importante, porque la tecnología avanza y avanza muy rápido. Mientras nosotros estamos dando un tema acá, ese tema ya se está actualizando, está saliendo mucho que es más novedoso, que es más barato, que es mejor. Dentro de eso tenemos que hablar que el futuro son los discos de tipo SSD. ¿Qué son los SSD? Los discos electrónicos. El modo en que yo llamo a la nueva tecnología de discos se llama SSD. ¿Por qué? Porque alcanzan velocidades de lectura muy grandes, porque tienen capacidades que hoy 1 TB no es inaccesible. Ahí puse un precio actualizado, $120 no es mucho. Tienen todos ya tecnología PCI Express, que es mucho más rápida, y vienen con un formato que los puedo insertar prácticamente en cualquier computadora. Pero, ojo, dependo del resto de la computadora. Porque puede ser que tenga una placa madre muy vieja, un procesador muy viejo, un chipset que no los acepte, una computadora muy vieja, y no lo podría usar. O no podría usar a lo mejor lo último que salió en SSD porque admite los primeros pero no los siguientes. Entonces tengo que ver cuál es la tecnología que tengo asociado a eso. Ahí, bueno, un ejemplo de un disco que tiene 14 TB, lo vende Amazon, para que se hagan una idea, 500 euros, $500. ¿Sí? Si me preguntan, ¿qué es lo mejor? SSD, sin duda. El HDD ya está permitido. Pero yo tengo un disco HDD, paciencia. Lo puedo seguir usando, lo puedo sostener, me sirve, pero va a ser más lento que un SSD. Para que se hagan una idea, yo en mi notebook compré la notebook y tenía un disco HDD. Muchas veces cuando las notebooks son más económicas, tienen discos de la vieja tecnología. ¿Qué hice? Lo cambié por un SSD. Le saqué el disco que tenía y le puse un SSD. Y le puse un SSD de baja velocidad chiquito. Y después le puse un SSD cuando bajaron los precios de 1 TB. O sea, uno puede ir evolucionando en disco rígido. ¿Sí? A la hora de elegir, sin duda, SSD. Si me da el bolsillo, lo mejor que pueda hacer es comprar uno de 512 o de 1 TB. Y me olvido. HDD, paciencia, siguen existiendo. El tiempo de respuesta, para que se den una idea, yo en un disco de la vieja tecnología, al arrancar tardaba 120 segundos, minutos, sí, segundos, 2 minutos. En cambio, con el disco nuevo me arranca en 20 segundos. ¿Por qué? Porque tarda menos en ir a buscar el sistema operativo, ponerlo disponible y ya estar en uso. ¿Sí? Si abro de abrir un archivo de procesador de texto, una planilla de cálculo,
yo podría llegar a demorar un archivo grande y a lo mejor 6 minutos para entre abrir el archivo, abrir los- el programa que lo hace. Les puedo dar un ejemplo con el Filmora. Yo uso Filmora para prepararle los videos a ustedes. Con el HDD me demoraba más de 6 minutos a veces en arrancar. Con todo porque era de última generación el programa. Con el disco SSD, menos de un minuto. Debería tardar 45, 50 segundos. Hay diferencia, hay diferencia. Lo mismo, ven, acceder a páginas y todo, no es tanto, pero es más rápido. Si yo voy a comprar, me conviene por precios buscar el SSD. Si me da el bolsillo, comprarlo. Si no me da, HDD. Cuando yo quiero saber cuál es el rendimiento, las características, en esta página que seguramente no leen y que la pueden buscar por internet, yo voy a tener todas las características que tiene el disco que quiero comprar. Entonces ahí, con lo que estuvimos hablando, vamos a saber la velocidad de transferencia, la velocidad de grabación, la capacidad, la norma de conectividad, todos los datos que tienen los distintos discos. También es muy usual encontrarse con discos portátiles, es decir, un disco que yo lo puedo llevar de un lado a otro, trasladar información. Cuando voy a lo mejor al domicilio de algún cliente, llevo en el disco rígido todos los programas, lo que puedo descargar, lo que voy a necesitar, y lo conecto directamente con un cable de tipo USB. Ahí tienen el cable, con ese cable se conecta directamente y es de un tamaño reducido. Podría pensarse como un enorme pendrive, ¿sí? Podría pensarse como un enorme pendrive. Dentro de los discos, hoy, según las distintas necesidades, ya hablando de discos electrónicos, los SSD en los entornos domésticos y profesionales son los mejores. ¿Puede usarlo en una computadora para un comercio? También. Los SATA 3, que son los últimos, digamos, mecánicos que hay, tienen menor precio, gran capacidad, son muy confiables, pero mejor sería el SSD. Si yo voy a tener un gran centro de cómputos, que quiero fiabilidad, robustez, quiero que no se me caiga por nada, porque tengo muchos que acceden al mismo tiempo, y necesitaría un disco SAS que es de alta capacidad, tanto en la velocidad como en el acceso, almacenamiento, todo. Ahora, viene la pregunta, ¿por qué usar los medios de almacenamiento? Yo en mi celular no uso ninguno y lo tengo siempre disponible. En tu celular usás almacenamiento secundario, además del secundario que tiene el propio celular. Pero la utilidad básicamente de cualquier medio de almacenamiento, después respondemos lo del celular, es que todo el software, el sistema operativo va a estar ahí. Entonces yo quiero acceder rápido, acceder seguro, que no se me corrompa, no tener problemas. Necesito guardar información en forma permanente. En un comercio, las facturas, los pagos, el stock, todo. A lo mejor soy fotógrafo y me gusta que la información se guarde en forma permanente de todas las fotos. Bueno, para un fotógrafo perder un disco donde estaban todas las fotos sería terrible. Entonces debería tener otro disco. Bueno, eso se llama backup, resguardar la información, hacer un backup. ¿Por qué tengo que hacer un backup? Porque puedo poner por delante que los problemas de los discos pueden existir. La falla media entre discos es bajísima. No se reportan fallas a lo mejor en un disco en la vida útil, pero puede fallar. Houston, tenemos un problema. Falló el disco rígido, pierde todo. Entonces, siempre tener una seguridad adicional es importante por problemas técnicos, pero se da mucho más por roturas de software. El software a veces se corrompe. Un mal acceso, baja tensión, no debería, pero por ahí puede afectar. Un virus que me atrapa todos los archivos, me los encripta y me pide que pague un montón de Bitcoin para desencriptármelos, y que a lo mejor no valen
mucho para otros, pero para mí era lo que tenía. Eran todas las fotografías que había sacado en mi vida, qué sé yo. Entonces, esa influencia de virus, o roturas de software, o problemas técnicos, o robos, puede hacer necesario un backup. Ahora, yo les dije, en el celular ustedes tienen la información en un almacenamiento secundario, que está dentro del celular. Es un pequeño almacenamiento según el celular que tengan, y va guardando todo lo que ustedes hacen para que cuando prendan el celular esté disponible. ¿Sí? Si no, cada vez que se apaga se borraría todo. Entonces hay un almacenamiento secundario. Hay una memoria RAM, que es la que permite funcionar con el procesador que tiene el celular. Bueno, ¿cuál es el almacenamiento secundario que tiene su celular? Eso ustedes lo vieron seguramente cuando fueron a comprar el celular. Ah, este tiene 64 GB, este tiene 32 GB, este no sirve para nada porque tiene 8 GB. Sí, pero mira que es barato. Sí, bueno, pero le pongo WhatsApp, le pongo y ya se me acabó el espacio. No puedo operar con ninguna app porque me dice que falta almacenamiento, que borre cosas. Les ha pasado seguramente. Entonces necesitan más almacenamiento secundario. Ese almacenamiento secundario son esos 64, 32, 128 vienen algunos gigabytes. Es mucho. Los de alta gama normalmente trabaja con 64 o 32 gigabytes. ¿Y es mucho eso? Es bastante, es bastante. Fíjense que ustedes trabajan con archivos por ahí que se almacenan en muy poco espacio. Entonces, una fotografía en un celular, por ser de baja calidad, tiene poco espacio necesario de almacenamiento. Un dock, menos que menos. Y así, con 32 GB, pueden bajar programas, pueden bajar lo que ustedes necesiten. Si tengo 64, mejor. Pero si se me rompe el disco, ese que viene en el celular, se me rompe la memoria auxiliar, o me roban el celular, ¿tengo backup? ¿Ustedes tienen backup? A ver, algunos que contesten, porque todos tienen celular. ¿Tienen backup o no? Sí, ¿dónde lo tenés, Lucas? ¿Dónde tienen el backup? En la nube. Y específicamente, dentro de la nube, ¿en cuál nubecita lo tienen? No todos, por ahí algunos lo tienen en otro lado, pero la mayoría lo tiene en el drive de Google. ¿Sí? El drive de Google actúa como backup, resguardando todos los datos que ustedes tienen. Pero ojo, hay que tener cuidado de qué es lo que están resguardando. Porque piensen lo siguiente, si ustedes tienen un celular que almacena 64 GB y en la nube tienen un almacenamiento de 15 GB, les va a comer todo el almacenamiento lo que tienen guardado en el celular. ¿Pero qué pasa? Es raro que alguien tenga 64 GB en la nube y en el celular. ¿Sí? Yo para que se hagan una idea, como habrán visto que siempre doy ejemplos de fotografía, soy fotógrafo. Soy aficionado a la fotografía. Yo tengo un drive de 1 TB en la nube. El drive de 1 TB no alcanzo a tener ni la mitad, ni la mitad. ¿Y qué tengo dentro de ese drive que ni la mitad ocupo? Creo que casi todas las fotos que he sacado en los últimos 30 años. Porque hasta tengo fotos almacenadas del viejo formato de fotografía que venía con negativos, que las he transformado en archivos de tipo digital. Y también muchas filmaciones, películas que uno fue haciendo a través de los años, hace 30 años, las tengo pasado del formato que estaban a formato digital y lo tengo subido en la nube. Así todo no llego a ocupar ni la mitad de 1 TB. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Qué aburrido. Quiero decir que la información ocupa muy poco lugar.
Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es administrar la información que tienen para no tener información redundante. Si ustedes miran en su celular, ahora cuántas fotos tienen, las cuales todas están guardadas en el Google Fotos, que ocupa espacio de los 15 GB, van a ver que tienen muchísimas fotos y a lo mejor tienen ocupados 2 GB, 3 GB, como mucho. Entonces, claro, tengo que ir administrándolo, ver si ya estoy en el límite, bueno, a ver qué hago, mis fotos, las guardo en otro lugar que sea permanente, las traslado a otro lugar. Un secreto que no me escuche Google. Yo tengo abiertas otras cuentas de Google en las cuales almaceno lo que ya seguro sé que no lo voy a necesitar en forma cotidiana y que lo podría tener que ir a buscar. Entonces, ¿nos queda claro para qué usar el almacenamiento con todos los ejemplos que le fui dando y todo? El tema de seguridad es fundamental. Y la nube es también muy importante para tener un resguardo adicional a los que puedo tener físicos acá en la Tierra. ¿Sí? ¿Y dónde se almacena en la nube? Bueno, esto que están viendo acá son grandes, podría decirse RAID de discos. Son grandes almacenamientos que esto va a estar en algún lugar del mundo guardando todos mis datos. Voy a estar almacenando en la nube. Todas estas instalaciones son las grandes nubes que puede haber en el mundo, como puede ser Google, Amazon, muchísimas que ustedes pueden haber visto, conocido a través de Internet, o a lo mejor alguna nube en particular opera en Buenos Aires. Hay muchas empresas que hacen resguardo de datos en Buenos Aires y esos resguardos de datos que hacen en Buenos Aires, o sea, la nube en la nube, pero tienen todos sus servidores de la nube en Buenos Aires, hacen a su vez a lo mejor un replique de los datos en otro lugar, como podría llegar a ser Brasil, y a su vez lo hacen en Estados Unidos, en Chile y en cualquier otro país para evitar los problemas que pueda tener con almacenar datos. ¿Sí? Ustedes, si les confían los datos a Google, se imagina que de golpe Google le diga, no, usted sabe que perdí todos los datos suyos, se me borraron. Y le estaban cobrando, ustedes pues están gratis. Hay muchos que pagan por tener ese almacenamiento en la nube. Yo pagué hace pocos días el almacenamiento mío en la nube del terabyte que les digo. O sea, uno paga anualmente un valor para guardar en la nube. Todos estos distintos servidores son los que además guardan las páginas web a las cuales ustedes pueden acceder. No son otra cosa que datos. O sea, cuando ustedes hacen su propia página web de un comercio, de lo que sea, es un archivo de datos, un archivo HTML y lo voy a guardar en algún lado. Lo puedo tener guardado en mi computadora y que accedan a mi computadora. Va a ser lento, entonces lo subo a una nube para que se acceda en ese lugar. Entonces, si yo estoy acá como cliente de la Cooperativa Popular Limitada, va a ir a la cooperativa, ya lo vamos a ver cuando veamos internet, y de la cooperativa va a traer esa página que a lo mejor yo la tenía almacenada en la nube en una empresa de Buenos Aires. La trae, la tiene ahí guardada a su vez en un archivo por unos días a ver si acceden muchas personas. Y lo va renovando. ¿Para qué? Para que sea más rápido. Entonces, el almacenamiento en la nube es muy importante. ¿Puedo decir que es un almacenamiento secundario? Cuando hablamos de periféricos, hablamos de los periféricos que nosotros tenemos a la vista, el almacenamiento que nosotros tenemos a la vista. Pero cuando estamos hablando de almacenamiento, les quiero también incluir este tema de cómo almacenar en la nube. Yo voy a tener un proveedor de almacenamiento, voy a tener un software que a lo mejor va a funcionar en la nube o va a funcionar en mi máquina, pero voy a estar utilizándolo en coordinación con la nube. Voy a tener a lo mejor el archivo en mi propia computadora, pero la copia del archivo la tengo en la nube. Google tiene un modelo interesante. Ustedes están viendo a través de los trabajos prácticos que cuando hacen un Word, un doc, un documento de Google, una planilla de cálculo, automáticamente se almacena en la nube. Y ustedes
con una selección de almacenar en forma local, van a tener una copia en forma local. ¿Para qué? Para que si yo no tengo internet, no me permite acceder a la nube, pueda tener el archivo para ir trabajándolo. No voy a tener problema con ese archivo. Cuando se conecte a internet, lo va a actualizar desde mi máquina a la máquina de arriba. Si hay varias personas que están compartiendo el archivo, le va a decir, hay un problema porque otro usuario modificó lo que usted acaba de hacer. O sea, todo eso lo va a administrar la nube. También la nube, como yo les decía, puede ser una empresa que provee almacenamiento que se encuentre en cualquier lugar del mundo. Yo tengo contratada una que está en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era más barato que el almacenamiento en alguna empresa de la Argentina. Entonces, ese almacenamiento puede estar allá, pero también podría estar en un servidor de la oficina, en una zona que esté controlada por la organización. Entonces, vamos a suponer una empresa que tiene 4 o 5 sucursales, tiene todo un almacenamiento configurado en una de sus oficinas. Entonces, todo lo que hace el resto de la organización va a ese centro de datos que está en su oficina. ¿Por qué? Y porque algunos todavía no confían en mandar los datos arriba. ¿Y sería para no confiar? No. La nube es totalmente segura. Pero no podemos ir a veces contra las viejas costumbres. Entonces eso ya va a empezar a cambiar fundamentalmente con ustedes que van a ser quienes van a ir introduciendo el cambio a medida que trabajan en las organizaciones. Cuando yo almaceno en la nube, puedo almacenar en una nube privada. Es decir, yo almaceno en un lugar que es propio, es mío. En ese caso, yo estoy almacenando en un servidor que está en la empresa y que ahí van a parar todos los datos de todas las sucursales, de todos los empleados, de todos los que están usando la nube. Es una nube privada, porque el servidor es privado. Ahora, ¿qué pasa si yo almaceno en una nube pública? Y la nube pública es el caso de Google, el caso de Amazon, el caso de Office. Son nubes públicas. Pero yo puedo tener un acceso a esas nubes como si fuera privado. Es decir, les alquilo, les compro, les reservo un pedazo de nube para mí solo. Le digo, esa nube es para mí. Inclusive le puedo poner físicamente una computadora y que ellos la administren, pero que no me mezclen con datos de otros. Que mis datos estén en mi nube privada. Dentro de lo que es una empresa de administración pública. Pública no porque sea del Estado o algo así, sino porque cualquiera puede acceder a Google. Y los datos en Google están todos ordenadamente mezclados. Pero si yo quiero tener dentro de Google un equipo en particular solamente para mí, lo podría llegar a contratar. No sé si Google tiene el servicio, pero en Argentina hay muchos que tienen ese servicio. Claro tiene ese servicio, por ejemplo. Hay muchas empresas que se dedican a prestar ese servicio que se llama almacenamiento en nube híbrido. Cuando yo hago esa contratación de servicio, lo estoy haciendo en un lugar al cual todos pueden acceder, pero mis datos están almacenados de forma segura, para que solo yo pueda acceder. Acá les traje un esquema de los tipos de nube que hoy existen. En realidad que existen hace un par de años porque está sacado de una información del 2021. Observen que el 19% de las organizaciones directamente tienen almacenamiento público. Usan Google sin más reservas, lo compran y no hacen otra reserva. Compran almacenamiento como sería yo con mi terabyte. Un almacenamiento en una nube pública. El 2% almacenan en privado. ¿Qué quiere decir? Que tienen su propio centro de almacenamiento. En algún lugar de la ciudad, del país, del mundo, tienen un
unas instalaciones, unas oficinas con su propio almacenamiento. Normalmente las empresas muy grandes tienen este propio almacenamiento. A lo mejor una empresa como Telefónica, Claro, hablar de las telefónicas, o alguna Garbarino, Flavia, pueden llegar a tener en forma privada. Pero no lo van a tener en forma privada porque es muy caro. Entonces, el 78%, la mayoría, van a estar en el modelo híbrido. Es decir, que contratan un espacio de almacenamiento dentro de una nube pública. ¿Me siguieron? Un tema que por ahí es importante es, ¿y a quién le confío mis datos? ¿Quién puedo considerar que está suficientemente seguro para decirle, guarde mis datos? Hay pero mucha cantidad de empresas que prestan el servicio de almacenamiento. El beneficio es indudable. Yo ahorro dinero porque en lugar de tener muchos discos rígidos, lo almaceno directamente en la nube. Lo que tengo que tener es buen internet para bajarlo. Está a salvo de los hackers, del malware. ¿Está a salvo? ¿Una nube no puede ser atacada? Puede ser atacada, pero es muy difícil. Fíjense, un detalle por demás importante, ¿qué sucedió o sea, ha sido de público conocimiento en los últimos meses, años? Escucharon que a la Dirección Nacional de los Registros de nuestras identificaciones en Argentina fue hackeado en algún momento. También fue hackeado, creo que el PAMI fue hackeado. ¿Cuál era el tema de esos servidores? Esos eran servidores privados. O sea, los tenían las mismas empresas para poner su información en un servidor privado. Y tengo que tener un alto control de todo lo que es seguridad. O sea, tengo que tener muchos software para detener los hackers y el malware. ¿Sí? El problema es que a veces hay hackers que están muy actualizados. Más actualizados que los antivirus, más actualizados que los programas que los salvaguardan de ellos. Y entonces pueden acceder y pueden hacer esos hackeos. Una nube pública, que puede ser usada como privada, o sea, el modelo híbrido, va a cuidarse de tener muchísima seguridad. Porque su trabajo, sus ingresos dependen de eso. Entonces, yo creo que es mucho más seguro confiar en una nube híbrida que tener mi propia nube. Se puede también acceder a esas nubes normalmente desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar, sea en el lugar que sea del resto del mundo. Y el otro tema importante, voy a tener un soporte técnico especializado cuando almaceno en la nube. Si yo almaceno en una nube privada, mi soporte técnico lo voy a tener que pagar yo. O sea, PAMI, el gobierno de Argentina, lo que sea, lo va a tener que pagar. Mucho. Entonces, hay también en esto de los gobiernos donde almacenan sus datos, una historia que es muy complicada. Porque si almacenan en una nube híbrida, van a estar almacenando los datos de todos los argentinos en una nube que está en Estados Unidos. Yo no quiero que mis datos salgan del país. No va a ser accedida, tiene seguridad y todo, pero esto está manejado con cuestiones políticas que no siempre entienden esta seguridad. Entonces, para no ser comidilla de políticos, la mayoría de los países tienen sus propias nubes. Una nube que administran ellos mismos. En el caso de Argentina. ¿Sí? No conozco que tenga almacenamiento en otros lados. Lo que he visto son almacenamientos privados en grandes centros de cómputo que dependen de la Argentina, dependen del gobierno argentino y que se ha avanzado mucho en los últimos años. O sea, ha tenido una gran inversión necesaria, por otro lado, para salvaguardar los datos de todos los argentinos. La seguridad es importantísima para nuestros usuarios de la empresa, para ustedes mismos, que no cualquiera puede entrar a la nube de Google y ver las fotos que subieron. Por eso hay una protección
con contraseña que ya está cambiando. Actualmente, si ustedes tratan de acceder desde distintos dispositivos en Google, les va a pedir una contraseña adicional, les va a pedir que se identifiquen en el teléfono y en muchos casos ya está empezando a pedir huella digital u otras contraseñas de algún tipo que sean con mayor seguridad, con mayor grado de seguridad. Los archivos normalmente en todas las nubes están encriptados. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una clave que es mía que desencripta los archivos cuando la bajo. Pero si alguien accede a la nube sin esa clave que es mía, no los va a poder ver. Va a ver un archivo, va a poder entrar y va a ver todo un lío de cosas, pero no va a poder acceder a los datos. También yo puedo tener lo que se llama bloqueo remoto de dispositivos. Si yo tengo un dispositivo que está en la nube reflejado y por ahí me lo roban y me tratan de bajar a través de mi dispositivo la información que está en la nube, que la va a poder bajar porque tiene mi reconocimiento facial, de huella o con contraseña, al contrario, no tiene facial, no tiene contraseña con huella, me lo va a poder bajar si es que le roban el celular, por ejemplo, sin contraseña o con la contraseña ya ingresada y activada. Yo puedo hacer un bloqueo remoto del dispositivo. Yo puedo bloquear remotamente el dispositivo y los datos que estén en la nube hasta que yo ingrese. Normalmente hay autentificación de 2 factores para iniciar sección y hay permisos de usuario que estén controlados, o sea, quién puede editar, quién puede hacer cada cosa. Eso mismo que ustedes pueden hacer con un documento que les permite compartirlo con terceros, pero que solamente lo puedan leer, solamente lo puedan comentar o puedan hacer lo que quieran, está en todas las empresas para la información que tienen en la nube. ¿Sí? Yo puedo, dentro de una empresa a la cual quiero contratar para guardar mis datos, hacer una prueba gratuita. Normalmente hay pruebas por 30 días, puedo ver la velocidad a la cual sincroniza, si es fácil de usar para ver los datos que tengo, cómo se integra con el resto de la empresa, si es compatible, si no, cómo anda internet con la nube, si funciona. ¿Sí? ¿Funciona para mi equipo? Bárbaro. Lo puedo evaluar para ver qué nube contrato. O sea, qué empresa de las que está en la nube contrato. Y acá traje los servicios más utilizados, las 10 principales, donde fíjense está Google Drive como la más grande. Dropbox, esa es la segunda. OneDrive, esta es la que tengo yo. OneDrive es de Microsoft. Y Cloud, que es de Apple. Amazon Drive, que es de Amazon, Amazon. Mega, Box, eDrive, Cloud, y siguen unas 300.000 más. ¿Sí? O sea, que yo tengo muchas empresas que me ofrecen este servicio en la nube. El servicio que ustedes conocen en la nube es almacenamiento. Pero hay otros tipos de servicios en la nube que yo voy a aprovechar esta clase para poder explicárselos. Lo que se llama Cloud Computing, o la nube, como le decimos nosotros, tiene otros servicios que yo puedo contratar como empresa. Tiene lo que se llama IaaS, infraestructura como servicio. Tiene lo que se llama plataforma como servicio. Y tiene el software como servicio. ¿Ustedes utilizan alguno de estos? Sí. Hasta que no conteste alguno, no sigo. No sé qué es eso. Software como servicio en la nube. A ver, ¿qué les dice usted? Software. ¿Qué software utilizo que en realidad está en la nube? Docs, planillas de cálculo, muchísimas de las apps que ustedes tienen en sus celulares, todas las apps que tienen, que si no tienen internet no funcionan, son software que los están utilizando como servicio. ¿Sí? Claro, como no pagan, no tendrán, no tienen por ahí la idea de que sea un software como servicio. Sí, es un software como servicio, porque esas empresas que están ofreciéndolo en la nube, lo que hacen es poner un software y decirle, úselo desde su computadora. Mientras esté conectado con nosotros,
va a tener el servicio. Entonces, incluso hay, por ejemplo, para monotributistas o para pequeños comerciantes, facturación en la nube. Yo puedo facturar directamente en un programa que está en la nube. No es que baje un programa y lo use en mi computadora. No, no, no. Entro a una página de internet y facturo. Lo que tiene, por ejemplo, la FIP para hacer la facturación en tiempo real, que yo hago la factura y se la mando a un cliente, facturación electrónica, es un servicio en la nube. Entonces, esos servicios en la nube podrían llegar a ser pagos o no pagos. Hay software de ustedes que están trabajando como software, como servicio, y que los pagan a lo mejor. ¿Por qué? Pues bajaron un programita, lo probaron por 30 días, les gustó, y dice, ¿quiere comprarlo? ¿Quiere construir? Sí, lo pagué, y me sirve para borrar personas, por ejemplo, en una foto. Y es un programa que vale $1. Bueno, listo, lo compré, lo bajé, y estoy usando el software como servicio. Porque sigue estando en la nube. Yo pago por acceder a ese software y utilizarlo. De la misma manera, ¿qué sería infraestructura como servicio? ¿Qué es la infraestructura? ¿A qué conocen como infraestructura? ¿Qué infraestructura tienen ustedes para estudiar? Un edificio. ¿Qué más? Ustedes. El edificio es propiedad del Estado. Ustedes, ¿qué tienen? ¿Con qué estudian? ¿De dónde El escritorio. leen? La PC. Bueno, la PC es una infraestructura que ustedes tienen como para estudiar. ¿Sí? Eso es infraestructura. Lo que yo tengo para hacer las cosas. Infraestructura. Y yo tengo el celular para estudiar, pero la verdad necesitaría una computadora mucho más grande porque en realidad estoy estudiando ingeniería y resulta que me hacen usar el AutoCAD y el AutoCAD lleva muchos recursos. Bueno, entonces yo puedo contratar una computadora en la nube. Esto lo van a hacer las empresas, yo se lo doy a ustedes como ejemplo para que lo vayan entendiendo. Pero una empresa necesita para usar su sistema de gestión Tango un gran equipo, un gran servidor y dice, no me da la plata para comprarlo. Listo, lo alquilo en la nube y tengo acceso a través de las computadoras que uso a través de Internet. O sea, alquilé la infraestructura en la nube. Plataforma en la nube. Yo hay veces que quiero desarrollar mis programas. Pero para tener esos programas, necesito un montón de software que me ayude a desarrollar los programas, necesito una plataforma a la cual acceda mucha gente, necesito algo más importante. ¿Qué voy a hacer? Bueno, puedo alquilar una plataforma como servicio. Contrato una plataforma para que me permita tener un servicio. Por ejemplo, contrato una plataforma para poner mi propia tienda virtual. Está empezándolo a hacer Mercado Pago. O está haciéndolo, por ejemplo, Google con algunos clientes que les ofrece todo para que desarrollen su programa y lo pongan en la plataforma de Google. O sea, les ofrecen una plataforma, todo, no solamente las computadoras, sino todo lo demás, para que puedan trabajar con eso. Eso es plataforma como servicio. Entonces, infraestructura es un modelo flexible, me permite acceder a servidores y almacenamiento y solo necesito dispositivos para acceder a través de Internet. Tengo mayor capacidad de procesadores porque puedo pedir un superprocesador, puedo pedirle mucha memoria, entonces no lo voy a comprar, lo alquilo. Entonces digo, pónganme un equipo muy grande y pago una cuota mensual. Dejé de trabajar, dejé de pagar la cuota. Es como que están alquilando equipos, pero que otro los va a mantener, va a pagar la electricidad, va a cambiarlo, todo eso. La plataforma, yo alquilo no solamente el hardware, sino también todas las herramientas de software que me permiten desarrollar mi actividad. O sea, el software es de la empresa, pero lo que me ofrecen es toda la plataforma. Y pago una cuota por usarlo. Contrato una cuota. Y el software es el más fácil
identificar, porque ustedes tienen todo, la computadora, todo, y yo lo que solamente contrato es el software. Solamente contrato el software. Entonces, estos servicios son los que hoy están usando mucho en la nube. Hasta aquí miramos todo lo que tenía que ver cómo guardar el software, ya sea en medios de almacenamiento secundario local, ya sea en la nube. Ahora, lo que nos toca ver en adelante es qué es el software, y justamente eso que pretendemos guardar. Sean los programas para ejecutar las distintas aplicaciones, sean los programas para ejecutar el sistema operativo, o los programas de gestión que vamos a ver en el futuro. Los espero en una próxima clase o en este video.